El tema que vamos a compartir en esta noche lo he titulado Dejarlo todo. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Mateo capítulo 10, versículos 24 al 25, en la traducción en lenguaje actual. Ya el texto lo estudiamos en la clase anterior, en otra versión. Y en esa otra versión, Jesús dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, si a mí me dijeron que el jefe de los demonios estaba conmigo, ahora, ¿qué no se dirá de ustedes que son mis discípulos, mi familia? Hablando de los seguidores de él. Pero aquí me gusta esta versión que lo pone muy claro. A Jesús lo acusaron los dirigentes religiosos de trabajar con el diablo. Incluso esta versión dice, la gente dice que yo soy el diablo. Así trataron a nuestro Señor Jesucristo los piadosos dirigentes religiosos de Israel. Y dijo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Desgraciadamente, muchos teólogos de nuestro tiempo engañan a la gente diciéndoles que no debemos tomar literalmente o al pie de la letra el Evangelio o la Biblia, que lo que se trata es de interpretación. A esos ministros de Cristo les respondo con uno de los exégetas más eruditos y reconocido de los últimos tiempos. Yo lo conocí cuando estudié teología e hice mi maestría en teología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Se trata de Gerd Tyson, reconocidísimo teólogo y exégeta alemán de la Universidad de Heidelberg, una universidad fundada en el año de 1386. Es la universidad más antigua y una de las más prestigiosas en Alemania. Gerd Tyson inició al mundo académico bíblico en el estudio de sociología del cristianismo primitivo. Él escribió sobre el tema que les estoy enseñando de discipulado, de qué fue lo que Jesús enseñó y qué le entendieron sus primeros seguidores. En su libro Estudios de Sociología del Cristianismo Primitivo, de editorial Sígueme, de 1978. Voy a citar algo en la página 17 de Tyson. Dice, no debería existir duda alguna de que las palabras de Jesús fueron entendidas seriamente y al pie de la letra. No nos está permitido presuponer ya en el reciente cristianismo primitivo la existencia de aquellos exégetas que nos aseguran que no todo se ha de entender tan en serio, que esto es secundario, que aquello condicionado por la época, que esto tercero es simbólico, que eso cuarto contradictorio, que aquello quinto, sin embargo, se deja relativizar por otras expresiones del Nuevo Testamento. Lo que hay que suponer más bien es que las palabras de Jesús fueron tomadas en serio y practicadas sin recortes de ninguna clase, nos dice Tyson. Una de esas palabras
por cierto, suena así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Bien, hasta aquí la cita que hago de Tyson de su libro Sociología del Cristianismo Primitivo. Pero voy a seguir citando a este exégeta porque es muy interesante su libro, se los recomiendo. Él, por ejemplo, asegura que es imposible que se hayan escrito unos evangelios sobre la vida de Jesús y que se empezaron a escribir 30 años después, como fue el Evangelio de Marcos, aproximadamente. Habían pasado unos 30 años cuando se escribió el Evangelio de San Marcos. ¿Cómo es posible que los discípulos hayan guardado en su memoria durante 30 años los dichos de Jesús si no los llevaron a la práctica? Lo que no se pone en práctica se olvida. Ustedes lo saben. Cualquier aprendizaje que se reciba en cualquier materia, en cualquier arte, si no se pone en práctica, se olvida. Pero fue la práctica de los discípulos de Jesús que escucharon y obedecieron las enseñanzas de Jesús, los dichos radicales de Jesús, que se logró conservar la memoria de ellos para ponerlos por escrito 30 años después en el caso del Evangelio de San Mateo y hasta 50 años después en el caso de los demás evangelios. Seguiremos citando a Tyson más adelante. Ser discípulo de Cristo significaba ser miembro de la familia de Dios y a veces perder las buenas relaciones con la familia consanguínea que no seguía a Jesús. Para ser discípulo de Jesús, en algunos casos significó un cambio de vida completo, inmediato, instantáneo. Dejar el domicilio, trabajo, empleo y renunciar totalmente a la familia. En Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, vamos a leer cómo fue el llamado a los primeros discípulos, que más tarde el Señor estableció como apóstoles. Cuenta San Marcos. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Otras versiones dicen con sus empleados, con sus trabajadores. Aquí tenemos entonces a Pedro y Andrés llamados por Jesús a seguirle y dejaron su oficio, su empleo de toda la vida, pescadores, para irse a aprender a pescar hombres. Seguro que ellos no le entendieron mucho a Jesús, pero ya sabían que él era el Mesías. Así lo había señalado Juan el Bautista. ¿Cómo perderse una oportunidad de estar con el Mesías? Además, que iba a ser el rey de Israel y ellos iban a gobernar con él posiblemente. Ni tontos que fueran. Así no supieran de qué se trataba la invitación, aprender a pescar hombres. Luego la misma invitación se las hizo a otros dos pescadores hermanos también, Andrés y Simón,
a quien Jesús apodó Pedro, eran pescadores, y también Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, tenían un negocio pesquero. Tenían sus pequeñas embarcaciones y tenían sus trabajadores. Estaban en un negocio de empresa familiar y abandonaron a su padre y su empleo y se fueron tras Jesús. Tanto los apóstoles como los 70 predicadores, que está por ejemplo en Lucas 10:1 el caso de los 70 o 72 predicadores, dejaron todo para seguir a Jesús detrás de él. Eso fue literal. En Marcos 10:28-30, por ejemplo, encontramos que una vez que Jesús descalificó al joven rico, que no le quiso seguir porque tenía muchas riquezas, entonces Jesús le dice que difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos, salvarse. Entonces los apóstoles dijeron, si así es la condición, entonces ¿quién se puede salvar? Y Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí viene entonces el versículo 28 de Marcos 10 que voy a leer para ustedes. Está en pantalla. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Amados amigos, esto fue lo que dejó Pedro, Andrés, Juan, Santiago, es decir, los 12 apóstoles y los 70 o 72 predicadores más que se agregaron posteriormente, y el grupo como de los 120. También hubo mujeres importantes de la sociedad que siguieron a Jesús y dejaron su hogar. No fue fácil para estos hombres, para estas mujeres, los seguidores inmediatos de Jesús, hacer esta clase de renuncias. Dejaron casas, domicilios, familias, esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, hermanas, por la causa de Cristo. Y además de eso, se ganaron muchos problemas, muchos conflictos con toda esta gente. Seguramente que Jesús no tenía una buena reputación entre las familias judías que siguieron a Jesús. Algunos de sus miembros que llegaron a hacerse apóstoles y predicadores, y como dice Lucas 8:1-3, algunas mujeres, como por ejemplo la esposa Juana, mujer de Cusa o de Chuza, que era el intendente de Herodes, una mujer de sociedad. También Mateo el publicano dejó su puesto de trabajo, de impuestos, y siguió a Jesús. Esos textos los vamos a ver más adelante también, queridos amigos. La familia era muy unida, apreciada y fundamentada en la ley de Moisés y en las tradiciones religiosas de aquella sociedad judía en la que nació y creció el Señor Jesús. Tal y como leímos en Mateo 10:34-39, justamente en la clase
anterior. El Señor vino a desestabilizar la familia, a dividirla, a causar conflictos por causa del evangelio. Jesús no vino a arreglar matrimonios, no vino a arreglar familias, vino a generar conflicto, guerra, espada, dificultades. Por favor, lee otra vez despacio Mateo 10, 34 al 39, entre otros textos bíblicos. Esto fue literal. Recuerda que Gerd Tyson dijo que no te dejes engañar de esos exégetas que dicen que todo es susceptible de interpretación. Es bueno aclarar para la persona que apenas llega hoy a estas enseñanzas, que debe estar con el pelo parado, que no se trataba de algo intencional o maldad de Jesús contra la familia o la sociedad, sino que él sabía el impacto negativo que el evangelio causaría en algunos miembros de familias que no creyeran en él o que lo siguieran sin compromiso. Atacarían a los fieles seguidores de Jesús, creándose divisiones al interior de cada una de estas familias, de donde Jesús sacó uno o dos miembros. En este caso, llamó a dos grupos de hermanos pescadores. Imagínense ustedes qué pasaría con las esposas de estos hombres, qué pasaría con los padres, con las madres, con los hermanos, con las hermanas, que ni siquiera se despidieron de la familia, ni siquiera se despidieron amigos. Eso ya lo vamos a ver estos días. Por supuesto que también hubo familias completas que siguieron al Señor Jesús, no sin tensiones al principio. Leamos Lucas 10, 38 al 42, un conocidísimo pasaje bíblico por todos ustedes. Dice así: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, Martica, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Este es el lugar de Lázaro, Marta y María, tres hermanos que vivían juntos en la aldea de Betania. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, ustedes pueden leer la historia de la resurrección de Lázaro y cómo Jesús y Lázaro llegaron a tener un vínculo muy estrecho, más estrecho que el que tenía María con el mismo Señor Jesucristo. Pero los tres hermanos salvaban las tensiones de la primera visita de Jesús a la casa de Marta y de María, que Marta hospedó como hermana mayor al Señor Jesús con los apóstoles. Eran 12. Había que preparar alimento para ellos, atender la visita. Pero María prefirió sentarse a los pies de Jesús a escucharle hablar de Dios, a escucharle las enseñanzas de la ley de Moisés y el evangelio a la manera, al estilo carismático, fresco, amoroso, amable, pero con poder y autoridad que tenía Jesús. María no se iba a perder esta oportunidad de sentarse a los pies del maestro.
Pero con el tiempo ustedes verán entonces en San Juan capítulo 11 que Marta también se emparejó y Marta también creyó en el Señor, en su palabra, iba escuchando por los laditos hasta que se enfocó también en la palabra del Señor. No se dejen engañar por exégetas que les dicen que hay Martas y hay Marías en el reino de Dios. Eso es una mentira. No se dejen engañar de esa falacia, que Marta llegó también a comprometerse como María con el Señor Jesucristo. Sí, los tres caminaron con el Señor Jesucristo, una familia completa, queridos amigos, en quienes se evitó la división, los conflictos, las diferencias. Con el favor de Dios, en el siguiente tema, mañana estaremos ampliando estos conceptos. Por ahora, los discípulos de Jesús dejaron todo para seguirle a él. Y eso incluyó no solo bienes materiales, terrenos, negocios, empleo, sino que también abandonar a la propia familia, abandonar a la esposa, a los hijos, para seguir a Jesús, sin despedirse, como lo vamos a ver. Eso fue real, eso fue literal, queridos amigos y amigas. Ser discípulo de Jesús tiene implicaciones en esa época y tiene implicaciones serias también en este tiempo. Y a veces nos puede traer conflictos con la familia consanguínea, con algunos miembros de la familia que no sigan a Jesucristo al pie de la letra, como decía Tyson, que no tomen en serio las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos van a una iglesia de Cristo cada domingo y a veces en semana y a veces hasta van todos los días, pero no entienden el evangelio, no se comprometen con el Señor. Y cuando un miembro de su familia que no busca de Dios, ladrón, borracho, delincuente, drogadicto, una persona cualquiera, hasta un ateo, conoce a Jesús, conoce el evangelio y se compromete con él y empieza a leer la Biblia y a creer en lo que dice la Biblia y a seguir a Jesús. Esos fanáticos religiosos que van a algunas iglesias empiezan después a perseguir y a fastidiarle la vida al que empieza a leer la Biblia, a buscar de Dios y a seguir a Jesús radicalmente. Eso pasó en la época de Jesús con esos fanáticos judíos que iban a las sinagogas, que iban al templo, que tenían todos esos ceremoniales y rituales de la ley, que amaban a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Lo mismo pasa hoy con mucha gente que se llama cristiano, cristiana, que se hacen llamar hijos e hijas de Dios, que están bautizados en muchas iglesias, en distintas iglesias, pero no han entendido el evangelio y no tienen un compromiso radical con el Señor y no están dispuestos a sufrir y a padecer por la causa de Cristo y a tener incluso diferencias con la familia y con los amigos, porque ellos quieren seguir emborrachándose cada 8 días con sus amigos, con su familia, o tomándose las cervecitas, porque es que hay personas que incluso piensan que porque ya no se toman sino 2 o 3 cervezas diarias o 2 o 3 cervezas todos los sábados, entonces que no tienen problemas serios de alcoholismo. Recuerdo un amigo, cuando yo empecé a leer la Biblia a los 17 años de edad en una región montañosa, llegó
un hombre a trabajar al lugar donde yo estaba. Llegaron dos hombres. Llegó un cuñado con un amigo. Y ese amigo de él tenía un vicio terrible. Fumaba cigarrillo, pero solo se fumaba un cigarrillo cada noche antes de acostarse a dormir. Yo me fumaba 3 cajetillas de cigarrillo, casi 60 cigarrillos diarios y más. 3 paquetes de cigarrillo y cada paquete traía 20 cigarrillos en ese tiempo, no sé ahora. Y yo me fumaba, todo el día yo fumaba cigarrillo. Y este hombre no sentía deseos de fumarse un cigarrillo. Pero antes de acostarse a dormir, se tenía que fumar un cigarrillo. Y si no se fumaba ese cigarrillo, no era capaz de dormirse. Un solo cigarrillo. Ese era más adicto que yo. Yo dejé mis 3 paquetes de cigarrillos cuando cumplí 20 años de edad. Cuando cumplí 19 años de edad, yo luché contra ese vicio, reconocí ese vicio y lo dejé. Pero ese tipo nunca pudo dejar de fumarse ese solo cigarrillo. Lo tenía atado. Ustedes saben, amigos, que no es fanatismo, que el cigarrillo causa cáncer y te mata. Y eso es un suicidio a largo plazo. Bueno, digo esto por el cigarrillo y por las personas que toman las 2 o 3 cervecitas el fin de semana, tienen un problema serio de alcoholismo. Ustedes pueden pensar que esto es fanatismo. Eso lo vamos viendo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque Jesús dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de toda esclavitud y más de los vicios que matan. Amigos, que la pasen bien, que tengan buena noche. Les espero mañana con el favor de Dios y a las 5 de la mañana los que me acompañan en la oración. Chao.